Bueno, vamos a dar inicio con la prédica del día de hoy, 25 de septiembre del 2021. Vamos a empezar leyendo el Salmo 100, que el título dice Exhortación a la gratitud. Es una invitación a ser agradecidos, porque siempre tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, en esta tarde de sábado, Señor, con reverencia delante de ti, con respeto, Señor, ante tu presencia, sabiendo, Padre del cielo, que a través del congregarnos como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, tu presencia se activa en cada uno de nosotros aún más. Porque la Biblia lo dice, que cuando dos o tres estamos reunidos en tu nombre, que tú estás en medio de nosotros. Y así, Señor, lo creemos y lo podemos decir, Señor, gracias por tu presencia. En esta tarde también venimos, Señor, dándote las gracias por la vida de cada uno de nosotros y de las personas que están escuchando y viendo, Señor, esta prédica en cualquier lugar donde la vean, Señor. Te damos las gracias por la vida de todas las personas, Señor, en esta tarde, por nuestros familiares. Gracias por la salud y la sanidad, Señor, que has hecho durante esta semana y estos días, Señor, miembros, Señor, del ministerio. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque tú escuchas nuestra oración, como lo dice la Escritura, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque tú escuchas nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a que nuestra oración sea siempre, Señor, dirigida por el Espíritu Santo, para no pedir, Señor, solo para nuestros deleites, como dice la Escritura, porque así dice la Escritura que pedimos mal. Y así se pide y no se recibe porque es para gastar en nuestros deleites, Señor, sino que oremos los unos por los otros, porque somos el cuerpo de Cristo y tú eres, Señor, la cabeza del cuerpo. En esta tarde, Señor, te pedimos que tomes control de la conexión, Señor, de la internet para que no se interrumpa, para que el sonido y el video, Señor, estén fluyendo bien, que no haya interrupción. Igualmente, en el nombre de Jesús, Señor, venimos atando todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Los dejamos mudos, sordos, ciegos, inactivos. Todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera venir a poner la mente nuestra en otras cosas, en este momento es inactivo, porque está escrito en Lucas 10:19 que tú nos das poder y autoridad para hollar, pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo en lo personal muero al yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y esta tarde venimos con acción de gracias, como lo acabamos de leer en el Salmo 100, y también, Señor, con alabanza. Te presentamos la siguiente alabanza y te la ofrecemos, Señor, fruto de labios que confiesan tu nombre. En el nombre de Jesús cancelamos desde ahorita toda represalia y venganza del enemigo en contra de nosotros y en contra de nuestros familiares, Señor, por el título y el tema de hoy, que es la continuación de la liberación espiritual. En el nombre de Jesús declaramos que a través de la alabanza, Señor, hay liberación, como lo dice el Salmo 146, que se liberan cautivos a través de la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús, Señor, gracias nuevamente por el privilegio de ser, Señor, escogidos para servirte. Y te pedimos, Padre del cielo, que en esta tarde nos ministre el Espíritu Santo y que cada detalle de la prédica que vamos a oír hoy, Señor, sea atesorado en nuestro corazón, porque es información práctica, Señor, para el tema de liberación espiritual. Quita toda interrupción, todo sueño, toda pereza espiritual se va en este momento en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de pereza y de sueño y de letargo en el nombre de Jesús, para que estén, Señor, despiertos nuestros sentidos, Señor, principalmente nuestra mente y corazón. Te presentamos la siguiente alabanza, Señor, con reverencia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por la alabanza. Vamos a empezar con la
prédica con la Santa Cena en esta tarde. Como es el último sábado del mes, siempre tenemos nosotros la costumbre de celebrar la Santa Cena el último sábado del mes. Entonces, para que preparen ahí el jugo de uvas y el pan o la galletita de soda. Y yo voy a leer en Primera de Corintios 11. Generalmente no leemos esta parte, la voy a leer el día de hoy, donde dice, abusos en la cena del Señor. Primera de Corintios 11:17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aquí el apóstol está hablándole a la iglesia de las divisiones entre ellos, y que cuando se reunían a tomar la Santa Cena no pensaban en los demás, sino que pensaban solo en ellos. Entonces, es parte, ¿verdad?, de lo que el Señor en la Santa Cena quiere, que nosotros tengamos armonía entre hermanos y que pensemos en los demás, solo en nosotros. El versículo 27 del mismo capítulo de Primera de Corintios 11 dice, tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Nuevamente el apóstol llama a pensar en los demás, ¿verdad? Tomar la cena indignamente es pecado. Cada uno de nosotros tiene que analizarse. Y en el versículo 23 al 26 está escrita institución de la cena del Señor. Lo escribe el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ahora nos vamos a poner de pie, cada uno ahí donde estemos, y vamos a tomar primeramente el pan y vamos a orar juntos. Primeramente el pan, dice la Escritura. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, en esta tarde dándote las gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de ser llamados hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Venimos como una congregación en un mismo cuerpo, Señor, en un mismo espíritu, el Espíritu Santo, celebrando esta Santa Cena, Señor, para conmemorar, Señor, como dice la Escritura, para celebrar, Padre del cielo, y también para anunciar tu venida, Padre amado. Y estamos en este momento, Padre Santo, pidiéndote, Señor, que tu presencia, Señor, nos ministre, que el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo el que nos selló, Señor,
que se mueva de una manera poderosa en esta tarde, Señor, en cada uno de nosotros y en las casas donde estamos. Señor, que podamos nosotros recibir una administración, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Señor, que haya sanidad en nuestro cuerpo. Ahí dice, Señor, en la palabra, que la persona que no celebra dignamente, Señor, o celebra indignamente la cena, Señor, estará enferma y posiblemente muera, dice la Escritura. No permitas que ninguno de nosotros, Señor, pase por eso. Antes bien, te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón si hemos, Señor, hablado palabras vanas sin sentido. Si ha habido quejadumbre, murmuración, Señor, de nuestra parte, en contra tuya y en contra de nuestro hermano, de nuestro prójimo, Señor, te pedimos perdón. También te pedimos perdón por todo pensamiento vano y sin sentido, toda emoción desordenada. Y también así como te pedimos perdón, Señor, hoy queremos perdonar a todas las personas que nos han ofendido, nos han dañado de alguna u otra manera. Soltamos, Señor, eso. Queremos pedir perdón, Señor, y perdonar a las personas, Señor, que nos han dañado. Y posiblemente algunos de nosotros tengamos también que pedirle perdón a algún hermano o hermana que hayamos ofendido, porque es parte de la palabra. En esta tarde, Señor, bendecimos este pan y te damos las gracias. Lo santificamos en tu nombre, Señor, ya que representa el cuerpo que tú entregaste para nuestra salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Comemos el pan. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, la Escritura dice, Señor, que el Señor Jesucristo, después de haber cenado, tomó la copa, Señor, y dándote gracias, Señor, repartió también a sus discípulos, Señor, diciendo que el jugo de uvas o el vino, Señor, que es representación de tu sangre, fue derramada para el perdón de nuestros pecados, Señor, para nuestra justificación, como lo vamos a ver ahora, Señor, en la prédica. Gracias, Señor, por esa sangre del nuevo pacto. Y el día de hoy anunciamos, Señor, la muerte de Cristo, tu muerte hasta que vengas por nosotros. Queremos decirte que te estamos esperando, Señor, y te damos la gracia nuevamente por el sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros. Porque cada uno de nosotros, Señor, tenía que haber estado en esa cruz. Y ni aún así, Padre del cielo, hubiéramos podido redimir nuestra alma, como dice la Escritura. Gracias, Señor. Bendecimos y santificamos este jugo de uva, Señor, que es representación de la sangre del nuevo pacto. Y la tomamos en memoria tuya, Señor. Amén. Tomamos el jugo de uvas. Gracias, Señor Jesús. Nuevamente, Señor, porque tenemos el privilegio de podernos reunir y congregar todavía con libertad aquí en este país, Señor, en Costa Rica. Te damos las gracias por eso, porque no hay persecución directa todavía, Padre del cielo. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos hacer esto en tu nombre. Gracias por tu presencia, Señor, y en este momento te ponemos el resto de la prédica en tus manos para que seas tú el que ministres. Amén. Ya nos podemos sentar. Y yo voy a compartir pantalla y apagar la cámara para que la conexión no falle. Ok, bueno. En la primera filmina les queremos compartir el correo electrónico del Ministerio a Padre como las Águilas para que cualquier persona que quiera ser ministrada de una manera individual, aparte, no en las prédicas de los sábados, pueda tener acceso al ministerio, para, ya sea para estudios bíblicos o para orar por sanidad o para liberación. Estamos al servicio y es totalmente gratuito. Como dice la Escritura, recibimos de gracia y damos de gracia. Ahí queda entonces la dirección del correo electrónico del ministerio. Hoy vamos a continuar con la prédica de la semana anterior. El título de la prédica de hoy, bueno, Liberación Espiritual, parte 2. Y haciendo un pequeño resumen de lo que los espíritus inmundos
hacen en una persona, no es una lista, digamos, la lista puede ser mucho mayor, ¿verdad? Estos son solo ocho verbos que están ahí en infinitivo de lo que uno puede ver que causa un demonio cuando está dentro de una persona o cuando hay varios demonios dentro de una persona, como dice la escritura. La escritura. Tentar, ¿verdad? Que es seducir, eh, ofrecer algo prohibido para que se vea agradable y se vea inofensivo, como lo hizo la serpiente con Eva, ¿verdad? Que lo que hizo fue endulzar el hecho de que la desobediencia no iba a tener consecuencias, que no se iban a morir si desobedecían, sino que era Dios el que estaba privándonos de algo, ¿verdad? Hostigar o acosar es lo que hace. La Biblia dice que Él está alrededor nuestro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Él acosa. Estudia, ¿verdad? La persona ve sus puntos débiles o nuestros puntos débiles y Él siempre está al acecho, dice la Escritura. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Si dice que hay que resistirlos porque Él, ¿verdad? Acosa. Número 3, tormento, ya sea física, mentalmente, ¿verdad? Con enfermedades, síntomas, como vimos la semana pasada, la mujer que estaba encorvada, era un síntoma físico 100% y era un espíritu de enfermedad. Mentalmente podemos ver el endemoniado gadareno, ¿verdad? Que estaba totalmente tomado por demonios y era una persona que no tenía dominio propio, era impelido a los desiertos, tenía fuerza sobrenatural, andaba desnudo y hiriéndose con piedras, atormentado no solo físicamente, sino que mentalmente ya él no tenía la mente sana, no tenía su juicio, como dice la escritura, que se sentó después de la liberación en su juicio cabal, ¿verdad? Estaba cuerdo. Número 4, obligan o impelen, que es precisamente cuando hay una compulsión a hacer algo que uno no puede dominar, alguna adicción, algún pecado específico, ellos impelen, obligan, hay una compulsión a hacer algo que está mal. Esclavizar a través del pecado, y ahí es donde viene que cuando hay una compulsión que esclaviza, tenemos un vicio, ¿verdad? Un vicio o una adicción, algo de lo que no se puede escapar. Eso es una esclavitud que los niños eran en la persona. Nuevamente, como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Irónicamente no se dejaba poner grilletes porque lo rompía, pero la persona estaba esclavizada a esos inmundos. Contaminan la mente principalmente cuando uno está orando, cuando va a adorar, cuando él va a leer la escritura, ¿verdad? Con espíritus de sueño o espíritus que ponen la mente a divagar en pensamientos impuros o se vienen palabras obscenas a la mente cuando uno está adorando, leyendo. Eso es contaminación espiritual. Engañar, parte de lo que hacen los inmundos. Vamos a ver hoy que las falsas doctrinas es una manera en que se abren puertas a los demonios de engaño. Número 8, debilitar y matar. Era como dice la escritura, que el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. Un demonio de enfermedad puede terminar matando a una persona o haciendo que se quite la vida. Espíritus de muerte. Eso es el repaso de la semana pasada. Ok, como hoy vamos a meternos un poquito en lo que son las causas por las que entra un espíritu inmundo y las puertas por donde entran, primero vamos a dejar claro, ¿verdad? Que todo lo que vamos a ver el día de hoy no es para juzgar ni condenar a nadie, sino es para edificar la iglesia como un edificio, ¿verdad? Entonces, todas las personas que hayamos pasado por este tipo de eventos de liberación espiritual, y yo hablo a título personal, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver las puertas, no es para sentirse condenado. El tener un problema espiritual no es una razón para sentirse condenado o acusado. La condena viene cuando la persona rechaza la solución, ¿verdad? O sea, que rechaza la medicina del problema o la cura. Eso sí es motivo de condenación. La solución es Jesucristo. Se resume en la persona de Jesucristo. Cuando hay información acerca de liberación espiritual y la persona no quiere ser liberada porque está
porque disfruta su pecado o lo que está haciendo mal, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Ya ahí sí es un problema entre la persona y Dios, porque el acusador va a tener mayor autoridad para acusar y para exigir tocar la salud o la vida de una persona por rebelión, por haber negado la verdad. Ok, entonces, lo que vamos a ver hoy es las puertas de entrada de los demonios. ¿Cómo entran los demonios a una persona? La semana pasada terminamos la prédica con un proverbio, el 25-28, que compara a un hombre que no tiene rienda, no tiene control, sería, no tiene dirección de Dios, por supuesto, como una ciudad derribada y sin muro. Sabemos que, bueno, Jerusalén es una ciudad murallada precisamente para que los enemigos no puedan entrar. Los enemigos que quieran conquistar o destruir Jerusalén tenían que destruir primero el muro. La Biblia describe a un hombre sin protección de Dios como una ciudad que ya está derribada y no tiene muro para protegerse. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y también Salomón, que fue el que escribió ese versículo de Proverbios, ¿verdad? En Eclesiastés, Salomón también escribe: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Hacer un portillo en un vallado es hacerle un hueco a la muralla o al muro de protección de la ciudad. Es hacer una brecha por donde pueda entrar el enemigo. Y aquí dice que el que aportilla vallado es el que le hace un hueco al muro, y eso se refiere a la obediencia. Si desobedece, le está abriendo un portillo para que la serpiente entre. Y aquí dice que ya mordió. No dice que va a morder, no dice ya entró y está haciendo daño. No viene con ningún anexo. Si hay desobediencia, la serpiente entra. En el versículo de Proverbios podemos ver la comparación que se hace entre hombre y ciudad. La palabra dice que un espíritu humano sin dirección, ¿verdad?, o sin riendas es similar a una ciudad derribada y sin muros de protección contra los enemigos. Bueno, desde que vienen las riendas, ¿para qué son las riendas? Por ejemplo, en un caballo, ¿verdad? No solamente es para la dirección por dónde tiene que ir el caballo, sino también sirve para frenarlo, para detenerlo, ¿verdad? Las riendas son para controlar. Y un hombre cuyo espíritu no tenga control ni guía por medio de la palabra de Dios es un candidato seguro para ser controlado por los demonios. Entonces ahí es donde viene que en lo personal, yo tengo una opinión personal, y esto lo dejo claro, es una opinión, ¿verdad? De que el libre albedrío de una persona que tenga espíritus inmundos dentro no está tan libre, ese libre albedrío, sino que está inclinado a la desobediencia. ¿Por qué? Porque hay influencia de espíritus dentro de esa persona que lo van a traer siempre a lo malo, lo van a jalar a lo malo. Entonces, ¿qué tan libre está el libre albedrío de una persona? Vemos, por ejemplo, que el endemoniado gadareno no tenía libre albedrío, ¿verdad? Estaba totalmente tomado por los demonios, dice la escritura. O sea que ahí el Señor no llegó a predicarle antes, lo echó fuera. Y después, cuando llega la cordura mental de esa persona, ya ahí sí puede recibir información en el libre albedrío. Pero las puertas sí hay que saber identificarlas, porque es una secuencia de eventos. Entonces, esa es una opinión personal. El tema de que el libre albedrío, sin tener el Espíritu Santo adentro, siempre va a estar inclinado hacia la desobediencia por influencia, no solo de espíritus inmundos, sino de herencia espiritual y de todo lo que la persona ha vivido, ¿verdad? Está como contaminado el libre albedrío. La Biblia dice que ya la serpiente entra si se abre una brecha, que ya está dañando. La misma serpiente de Eclesiastés es la de Génesis capítulo 3. O sea, la serpiente en la Biblia siempre representa el mal, siempre representa el diablo, la serpiente antigua. Entonces, si se le hace una brecha a la obediencia, la serpiente entra y muerde. No hay letra menuda. Eso es todo lo que dice la Biblia. El que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Entonces, por ejemplo, una serpiente no necesita toda la puerta para poder entrar a una casa o que se abra toda la ventana. No, precisamente por eso son angostas, ¿verdad? Porque ellas se meten por endijas. Y esa es una representación de cómo es que opera
la serpiente espiritual. Lo que ocupa es una endijita para poder entrar. Entonces, el objetivo de esta prédica de hoy, ¿verdad? En la semana pasada vimos los fundamentos de la liberación espiritual y que es bíblico el tema de que hay que hacer liberación espiritual hoy, porque eso no ha cambiado. Los demonios siguen operando y cada día más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que conforme se vaya acercando la segunda venida del Señor, la maldad se iba a multiplicar sobre la tierra y es lo que vemos. Gente atormentada, gente suicida, gente angustiada, gente enferma de la mente, etcétera. Veamos lo que dice, por ejemplo, en Mateo 12. Y aquí está hablando el Señor Jesús. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Por qué el Señor habla de una casa? ¿Cuál es esa casa donde habita ese hombre fuerte? ¿Y por qué habla de un hombre fuerte? Si leemos todo el texto, ¿verdad? Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Ciego y mudo. Esa combinación suena terrible, ¿verdad? No poder ver el exterior de lo que está sucediendo alrededor de uno y ni siquiera poder expresar lo que uno siente. Y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Cuando uno lee esta misma historia en Lucas 11, dice, ¿verdad? Que era un espíritu, un demonio que era mudo. Ahí claramente dice que el que era mudo era el demonio, no era la persona. Pero cuando estaba adentro tenía ese síntoma. Aquí en Mateo dice que también era ciego. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Aquí dice que Satanás no está dividido, trabaja en un equipo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí dice que Satanás tiene un reino. Y lo está diciendo Jesús. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, aquí dice muy claramente que una de las estrategias del diablo es dividir, ¿verdad? Como el dicho del mundo que dice, divide y vencerás. Una familia dividida, una iglesia dividida, un país dividido, etcétera, es parte de cómo Satanás opera a través de la división, porque así es más fácil destruir a la persona individualmente. La casa a la que el Señor hace mención es la persona, el ser humano. Dios nos creó para ser recipientes espirituales o vasos de barro, dice la Escritura. Dice que hay unos vasos de barro que son para honra y otros para deshonra. O sea que somos recipientes espirituales. O somos templo del Espíritu Santo o somos habitación de demonios. No hay intermedio. No hay un intermedio. Una persona no puede estar 100% vacía de ningún espíritu, porque ahora vamos a leer lo que dice la Escritura. Hay un respaldo para eso. Ok, entonces, una vez que el Señor echó fuera a ese demonio que hacía que este hombre fuera ciego y mudo, Él dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahí dice claramente que vuelven al hombre y le dicen casa. Y cuando llega la halla desocupada, aquí es donde está el problema. La casa tiene que estar ocupada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque cuando se echa fuera un espíritu inmundo de una persona, Satanás deja un vacío ahí adentro que tiene que ser reemplazado por la presencia del Espíritu Santo, perdón, para que la casa no esté desocupada. No tiene nada malo que esté barrida y adornada. El problema es que esté vacía otra vez, que esté vacía. No, la casa no va a estar vacía. Eso es como el ejemplo de un hotel, donde cuando uno maneja, ¿verdad? En algunos países y uno ve los hoteles que están a la par de la calle y dice que habitación disponible. Y si el rótulo está encendido, hay habitación disponible. Si está apagado, no hay. No hay, entonces uno no para ahí, sigue directo. Bueno, aquí dice que estos seres hacen algo parecido. Se regresan a ver si la casa está desocupada para volver a entrar, pero esta vez no entran solos, traen 7 peores. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
así también acontecerá a esta mala generación. Jesús dijo que a esa generación, la que vio la primera venida de él, iba a acontecer lo mismo. Y lo podemos ver después, ¿verdad? Todo el desastre que hubo cuando el Señor muere y resucita y a los años destruyen el segundo templo y el pueblo de Israel es dispersado. El pueblo de Judá, los judíos, son dispersados por toda la tierra. Si los demonios le dicen casas a los humanos, ¿dónde habitan? ¿Cuáles son las entradas a estas casas? ¿Por dónde entran? ¿Cómo es que entran? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la Biblia afirma que es una doctrina sana, es sana doctrina, de que definitivamente los demonios sí entran en las personas. Hay gente que no cree eso. Es más, hay gente de iglesias cristianas, de algunas denominaciones que dicen que ya no hay que hacer liberación espiritual porque ya Satanás está vencido. Pero ahí es donde viene y ponemos un ejemplo. Por ejemplo, si a un terreno de uno se le meten los precaristas y la persona no ejecuta su derecho de ir a poner la denuncia para que la policía lo saque y pasan 10 años, el terreno se pierde, por lo menos aquí en Costa Rica. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, el terreno es de una persona en el registro público, pero si se meten precaristas y él no ejecuta su derecho de ir a poner la denuncia y se duerme y se espera y deja que pasen 10 años, el intruso se apodera del terreno. Entonces, la ley defiende al dueño de la propiedad, pero tiene que poner en práctica su derecho, tiene que hacer algo. Y lo mismo sucede en el caso de una liberación espiritual. Es un desahucio de un inquilino que uno no quiere tener adentro. Por lo menos la persona quiere o debería querer sacarlo, porque si no quiere sacarlo o no quiere que salga, ya es otra cosa. No se puede hacer la liberación. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Judas, ¿verdad? Que fue uno de los 12 apóstoles. Antes de que Judas ejecutara el plan de traición al Señor Jesucristo, leemos en Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahí dice que el diablo ya le había puesto la idea a Judas de traicionar al Señor, de que lo entregara, ¿verdad? Pero no dice que el diablo hubiera entrado en él, o por lo menos no todavía, porque vamos a leer lo que sigue después, ¿verdad? Primero Satanás puso la idea de entregarlo en el corazón, se lo puso ahí. Y una vez que él ya va a ejecutar lo que ya Satanás le puso en el corazón, igual que con Eva al principio, que le vendió una idea, ¿verdad? En contra de lo que Dios había dicho, en este caso, en contra de Dios en la carne, ¿verdad? Del Hijo de Dios encarnado. Y ya después viene a ejecutarse. Y ahí dice, Juan 13, 30, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, porque le están preguntando que quién era el que lo iba a entregar. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Porque ahí dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Quiere decir que no había entrado en él antes, lo tenía influido en la mente y con la idea de traición, pero aquí ya entró. Y después del bocado, Satanás entró. Entonces Jesús le dijo, y a mí me llama la atención si Jesús se lo dijo a Judas o se lo dijo al que estaba adentro. Porque dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas no estaba engañando a Jesús, obviamente. O sea, Judas está escrito en un salmo, ¿verdad? Que el que comía pan conmigo alzó su calcañar contra mí. Está profetizado. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que él le dijo. ¿Por qué él le dijo esto? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas, entonces, era uno de los 12 apóstoles del Señor. Ya había estado en contacto con las aguas del bautismo, o sea, era parte de, porque el Señor le dijo eso a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. O sea, Judas sí o sí estaba bautizado. Había estado en la presencia no solo del Hijo de Dios encarnado, sino también del Espíritu Santo. Lo vio operar en Jesús muchos meses.
Y vemos que el diablo pudo entrar en él, pudo influirlo primero, influir en él, en su pensamiento, ideas, en sus acciones, en su corazón, en su lealtad. Y cuando ya iba a ejecutar, el diablo entró en él. Entonces, esto es para que a nosotros nos sirva de ejemplo, ¿verdad? De estar siempre velando y autoanalizándonos para no abrir puertas de entrada al enemigo. Entonces, a continuación vamos a ver dos causas por las cuales los demonios entran. Y vamos a ver una lista de puertas. Ahora, no estamos diciendo que esta es toda la lista de todas las puertas que existen en el mundo espiritual por donde ellos entran, sino que vamos a ver una lista que está basada en la escritura, por supuesto, porque tiene que estar basada en la escritura, y también en la experiencia, porque la Biblia dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Quiere decir que el testimonio, ¿verdad?, de la práctica, siempre y cuando coincida con la escritura, es enseñanza para que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces, los espíritus cuando entran en una persona no solo afectan su salud, como vemos ahora, ¿verdad? Que esta persona, la señora que estaba encorvada, tenía un problema de salud. El carácter también. Hay espíritus de ira, hay espíritus de depresión y de tristeza profunda. Sentidos físicos. Puede dejar sordo una persona, ya lo vimos, o muda, o ciega. Relaciones interpersonales, sí, pueden afectar negativamente la relación entre un matrimonio. Cuando hay hechicería de por medio, se ponen espíritus de repulsión en alguno de los dos, para que alguno de los dos repudie al cónyuge, ¿verdad? Hasta que le ponen hasta olores para que huela feo la persona. Y eso es hechicería. Afectan sus emociones con ataques de ansiedad o angustia o temor o un miedo muy intenso, ataques de pánico, pensamientos negativos, y también pueden afectar la relación con Dios y a la larga hasta afectar el destino eterno de su alma si no son tratados a tiempo. Entonces, dos causas principales por las que se abren puertas. Y estas, aquí en la primera, que es la ignorancia, está metida la gente que no cree en Dios. Aunque uno puede poner ignorancia o incredulidad, pero en todo caso, las dos causas que puse de principio, de acuerdo a lo que el Señor me puso en el corazón, es la ignorancia y después la rebelión. La ignorancia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que no saben que la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Entonces la pregunta sería, bueno, si la persona no es hija de Dios, ¿de quién es hija o de quién es hijo? En la parábola del trigo y la cizaña dice muy claro, ¿verdad? Que existe trigo y cizaña y que la cizaña es del diablo y que va a ser echada en el fuego para que arda. Es confrontativo, sí, pero eso es lo que dice la escritura. En Juan 8 dice que Jesús le dijo a un grupo de gente que lo quería matar, que eran hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, la gente que piensa que todos somos hijos de Dios son ignorantes a la palabra de Dios. Pueden ser muy, ¿verdad?, instruidos en algún oficio o profesión, pero no tienen la información correcta. La ignorancia es no saber o tener la información equivocada. Perdón. De acuerdo a la escritura, ok, de acuerdo a mi testimonio personal, yo puedo decir que yo era uno de los que pensaba que todos éramos hijos de Dios hasta que cumplí 39 años y tengo 47. O sea que gran parte de mi vida estuve engañado con esa premisa de que todos somos hijos de Dios. Ok, y también según la experiencia de liberaciones hechas en el ministerio a Padre como las águilas. Podría afirmar que esta es la razón más común por la que las personas abren puertas a los demonios, por falta de conocimiento o por información equivocada. La falta de conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo, en las leyes de los hombres, un dicho que dice, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Sí, siempre lo ponemos de ejemplo. Un tráfico lo para uno, un tráfico honesto. Si uno rompe la ley y demuestran que uno, por ejemplo, andaba más de 150 kilómetros por hora, va a la licencia, quitan placas y lo meten a uno a la cárcel. Esa es la ley. Yo le puedo decir al tráfico, es que yo no sabía, pero el tráfico si es honesto, dice, bueno, eso es problema suyo. Usted tiene que conocer la ley, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Bueno, entonces es nuestro deber conocerla como un ciudadano. Pero nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos que conocer las leyes de nuestro Dios y Creador. ¿Por qué? Porque tampoco nadie puede alegar desconocimiento a los mandamientos de Dios, más teniendo la Biblia.
a mano. Hace unos días una persona me decía, es que eso es injusto, cuando estábamos hablando de que los pecados de los padres afectan a los hijos. Bueno, y yo le decía, es que sería injusto si no estuviera por escrito, pero ahí la Biblia ha estado ahí. ¿Cuántos años hace que tiene la Biblia? Dice, muchos años. Bueno, entonces ahí está. Lo que pasa es que usted no lo sabía. Entonces, obviamente que con Satanás nada es justo, pero de parte de Dios no ha habido injusticia. La información está ahí. Que la gente no la sepa es otra cosa, o que no la lea. Conociendo su palabra podemos conocer las reglas con las que se rige el mundo espiritual. Reglas que, por cierto, son muy diferentes a las reglas con las que el mundo físico funciona. Lo vimos la semana pasada. Y la ignorancia, sí, pero yo también puedo afirmar que en la práctica yo he visto personas, y hemos visto, ¿verdad? Jamie y yo, en el ministerio, gente que voluntariamente ha pactado con demonios. O sea, ahí sí ya ellos no son ignorantes, sino que voluntariamente hacen pactos con invocaciones a cambio de tener algún beneficio que no lo van a recibir generalmente, porque Satanás es un mentiroso. Él no cumple nada de lo que promete, él es un mentiroso, es el padre de la mentira. Pero la mayoría de las veces yo sí he visto que es por ignorancia o por tener información equivocada. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es un versículo muy conocido. Por lo menos debería serlo, porque ahí dice que la ignorancia no lo exime a uno de la consecuencia. Después habla de que si uno desecha el conocimiento, ya es rebelión. Saber y desechar es rebelión, ya no es ignorancia. Y ahí dice que si uno desecha el conocimiento, lo echan del sacerdocio. Quiere decir que las bendiciones de Dios no son para un rebelde. Y todavía después dice que si uno se olvida de la ley de Dios, Él se olvida de nuestros hijos. Está por escrito. Entonces no es injusto. Es justo. ¿Por qué? Porque está por escrito. Si uno no lo sabe, ya es problema de uno. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que los pecados de los papás afectan a los hijos. La rebelión de los papás afectan a los hijos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Que desde el vientre puede haber una criatura que esté repleta de demonios que van a afectar su vida. ¿Por qué? Por la manera en que fue concebido, por la manera en que fue él tratado desde el vientre, si lo maldijo a alguno de los padres, etcétera. En Oseas 4:1 dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Aquí dice que Dios tiene un problema con los moradores de la tierra. Y dice, ¿por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Como hoy, o como en esta época. Es muy poca la gente que tiene el conocimiento de Dios en la tierra porque no le interesa. Y tras de eso se quejan de los huracanes, de los terremotos, de los volcanes, de los tornados, de las inundaciones, de la sequía, de la hambruna. Si la mayoría de la gente no quiere saber nada de Dios, por ahí dice que Dios contiende con la gente que vive sobre la tierra porque no hay conocimiento de Él en la tierra. Quiere decir que el conocimiento, ¿verdad? Para Dios sí es importante y debería serlo para nosotros también. Dice en Levítico 5:17 que aunque una persona, dice, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Aquí lo dice. O sea que si uno no sabe, no lo eximen a uno de la consecuencia. Y estas son puertas que pueden estar abiertas por ignorancia. Y los demonios pueden estar dañando una parte de nuestra vida por falta de conocimiento. O a personas que nosotros queremos, familiares, parientes, etc. En Isaías 53, refiriéndose al Mesías, al Señor Jesús, dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Bueno, el conocimiento, la liberación espiritual, antes del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto no estaba. No estaba este conocimiento de cómo echar fuera demonios y no había tampoco autoridad ni poder. Fue Jesús que trajo eso. Y ahí dice que por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El conocimiento es importante. En Juan 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que lo libera a uno de una esclavitud espiritual? La verdad. Ahí la verdad está en singular. No dice las verdades.
¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en Juan 1 también dice, San Juan 1, dice en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y hay un salmo donde dice que en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Quiere decir que la palabra escrita, los 66 libros, ¿verdad? Es la esencia de lo que Jesús es. En cada una de las páginas de la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús dijo que les había dejado palabras que eran espíritu y vida. Pero si no la leemos, si no las estamos conociendo, el enemigo él no descansa, él no tiene horario de oficina de 9 a 5, ni siquiera tiene el vespertino, él trabaja 24/7 siempre acosando y viendo por dónde le entra una persona, un hijo de Dios, más si estamos llevando fruto o si estamos tratando de agradar a Dios, estamos en la mira del enemigo. Y ahí dice que lo único que lo hace libre a uno es la verdad. Y el Hijo de Dios es el que nos hace libres. Pero si no sabemos, no la conocemos la palabra, que es el mismo, estamos expuestos. Número 2, la rebelión o la desobediencia. Ok. A diferencia de la ignorancia, la rebelión es más peligrosa. ¿Por qué? Porque ya hay conocimiento, simplemente que se está desechando el conocimiento. Eso es como un hijo. Que un hijo, ¿verdad? Si un papá le dice no haga tal cosa, porque se va a dañar, y la primera vez lo hace y se golpea, puede ser que el papá le diga, yo se lo dije, y lo limpia, lo cura y lo consuela. Si lo sigue haciendo, ya tiene que pasar por disciplina. Entonces, no es lo mismo una advertencia a un ignorante que ya una disciplina a un rebelde. Entonces, tenemos un acusador que no descansa. Eso está en la Biblia. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y con qué acusa al enemigo? Con la palabra de Dios. Él usa la palabra en contra de nosotros. Eso se lo hizo a Eva. Él no llegó hablando de ningún otro tema. Él llegó hablando, estoy hablando de la serpiente, del único mandamiento que Dios le había dado a Adán. Él no llegó ni se presentó, yo soy fulano, no, se fue directo al tema, lo que Dios dijo. Él usa la palabra en contra de nosotros, ¿cómo? La tuerce. Y cuando uno falla, acusa con la misma escritura. Entonces, nosotros no podemos dejar que el enemigo de nosotros nos acuse por ignorancia, ni mucho menos por rebelión. Porque cuando ya hay rebelión, ya el juicio viene. Y puede haber muerte física y espiritual de por medio. Mateo 11 dice, Jesús hablándole a una ciudad que había visto las señales. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. El Hades es parte, ¿verdad?, del inframundo. En este caso se refiere al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La compara con una ciudad que fue destruida con fuego y azufre. Los habitantes de Capernaum fueron testigos presenciales del poder de Dios y desecharon el mensaje de salvación. El castigo es peor para ellos que el castigo de los que no recibieron el mensaje, de salvación. El castigo es más fuerte. ¿Por qué? Porque alguien llegó a decirles la verdad y además de eso Jesús hizo muchos milagros que respaldaban la autoridad que él tiene y su identidad como hijo de Dios, pero no recibieron. Jesús les dice que esa gente va a recibir peor castigo que los de Sodoma y Gomorra. Quiere decir que saber y desechar es peor que no saber. En Isaías 1 habla de la rebelión. Esa es la introducción de Isaías, porque Isaías empieza a profetizarle a Judá, ¿verdad? Un reino que era rebelde. Y aquí está Dios preguntando, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí habla de cabeza enferma, está de sanidad mental, sanidad psicológica, enfermedad física también puede ser, pero aquí dice que por la rebelión viene eso. Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Quiere decir que había dolor de corazón en la gente, había problemas emocionales. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Están curadas y vendadas y suavizadas con aceite.
Entonces la rebelión trae todo eso. Rebelión, saber y desechar. Después dice, así termina Isaías capítulo 1. Dios diciendo, si quisiereis y oyereis, es una opción, ¿verdad? Porque puede que no quieran y que no oigan. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, una persona que está en rebelión, pecando voluntariamente al propio, ¿verdad? Jamás puede pensar que eso va a quedar impune. Dios está siendo misericordioso para que haya arrepentimiento y conversión. ¿Se acaba la paciencia de Dios? Sí, la Biblia dice que sí. Está en el mensaje de Apocalipsis donde le habla a Jezabel y le dice, le ha dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y después dice, aquí yo la he hecho en cama y heriré a todos los que fornican con ella. Ahí dice que Dios le dio un tiempo, pero no se quiere arrepentir, que viene el juicio. Esa es la rebelión. Salmo 106, que por cierto se llama La rebeldía de Israel, el título, dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. La rebelión trae humillación. Humillación. El Salmo 107, que el título de Dios libra de la aflicción, habla precisamente en el Antiguo Testamento de lugares espirituales donde las personas entran por la rebelión y tiene que ver con la posesión y la esclavitud a los demonios, porque aquí dice, es gente que está viva, no es gente que está muerta, porque vamos a leer que están en cárceles, pero Dios los saca de ahí, como dice Isaías 61 del 1 al 3, ¿verdad? Sacar a los presos de la cárcel y a los cautivos también, sacar a los cautivos y los que moran en casas de prisión. Esa es una liberación espiritual. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Quiere decir que la rebelión a la palabra de Jehová y aborrecer el consejo de Dios hace que uno sea metido en una cárcel espiritual donde va a haber aflicción, va a haber angustia, va a haber miedo, va a haber pánico, va a haber un montón de síntomas. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Los sacó de la cárcel. Pero aquí que dice que tuvieron que clamar a Jehová, ellos, cada uno en lo individual. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Otra vez habla de metales y está hablando de cerrojos que son candados y puertas que son de metal. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Aquí hay una palabra nueva, ya vamos a ver qué significa insensato. Y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Esto es lo que les dijo el Señor, que la verdad os haría libres. ¿Quién es la verdad? Jesús, y Jesús es la palabra, hecha carne. Insensato, que muestra imprudencia o inmadurez en sus actos. Ahora, ¿qué es prudencia? Bueno, ahí dice que es imprudente, una persona insensata. Y la prudencia es la capacidad de pensar. Es pensar antes de hablar o de actuar. Y dice, ¿verdad? Que es para poder ver los riesgos que puede conllevar lo que yo voy a decir o lo que yo voy a hacer, para no producir un perjuicio innecesario o para no recibir un perjuicio innecesario. La prudencia, dice el Proverbio 1, en todo el Proverbio 1, que es Proverbios de Salomón, que él dice ahí los motivos por los cuales Salomón escribió los Proverbios, dice ahí que es para enseñar prudencia y que la persona simple, que es la persona ingenua, se haga sagaz, o sea, que se haga prudente. La prudencia no se enseña en la escuela, se enseña en la casa. Hay gente que es imprudente, hace preguntas que son indiscretas, se invita solo a actividades o sola, habla más de la cuenta, se mete donde no lo llaman. Eso es ser imprudente. Aquí dice que la gente que es insensata o imprudente, ¿verdad? Generalmente es rebelde y está hablando de que tienen problemas en el mundo
espiritual. ¿Por qué? Porque no se miden antes de hacer las cosas. Por eso está la palabra, que es la rienda que tiene el control sobre nosotros. Ok, vamos a ver ahora algunas puertas a los demonios. No vamos a ver toda la lista hoy porque es una lista, no es tan extensa, pero hay que verla bien. Hay que verla bien en el sentido de que hay que revisar cada título. Ok, primero yo puse el orgullo. La vanidad y la soberbia, ya voy a explicar por qué la puse de primera. Primero, ¿qué es el orgullo, la vanidad o la soberbia? Todos tienen definiciones diferentes, ¿verdad? El resumen del orgullo bíblico es el ejemplo es Satán o Heilel, como en el hebreo dice, ¿verdad? Que se llamaba él. ¿Qué fue lo que él fue el primer ser que dice la Biblia donde se halló iniquidad en él? Entonces, él quería ser igual a Dios, dice la escritura en Isaías 14. La soberbia es un sentimiento de superioridad, que es un sentimiento, es una emoción, pero también es un pensamiento. Hay gente que piensa que es superior a los demás. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Este fue el causante de la caída de un ángel que se llamaba Heilel. Esa es la transliteración del nombre Heilel. Cuando se traduce al latín le pusieron Lucifer, que es el portador de la luz. Pero la palabra Heilel en hebreo, para el que lo quiera estudiar en la BLB o con la concordancia Strong, viene la palabra, la raíz hebrea, que es halal. De ahí viene la palabra aleluya, que es adorar a Dios. Por eso es que este ser y su reino, con minúscula, detesta que nosotros adoremos, celebremos a Dios, a Jehová. Aleluya significa alabar o celebrar a Jehová. Eso significa aleluya. Por eso el mundo impío ridiculiza tanto la palabra. Es que vienen los aleluya. Bueno, gracias a Dios sí somos los aleluya, así es. Somos los que adoramos a Jehová. Pero Heilel quería que lo adoraran a él. Por eso es interesante ver la raíz del nombre, que viene de la palabra halal, que es adorar, celebrar. También tiene otra definición que es ser orgulloso o elevar. Entonces, este ser era una persona, bueno, un ángel que tenía un alto concepto de él, tal vez más de la cuenta. Y por eso dice la escritura que fue echado de arriba, ya lo vamos a leer. Entonces, el orgullo viene de ahí, de ahí. Eso fue lo que le pasó a este ser, que es el jefe, de acuerdo a lo que dice la escritura, de un reino donde hay muchos seres sin cuerpo que nos dañan a nosotros. ¿Cómo fue que se cayó la jefatura? Por orgullo. Entonces hay que ponerle atención al orgullo. Por eso lo puse de primero. Porque eso fue lo que se trajo al piso a este. Dice, este fue el causante de la caída de un ángel que se llama Heilel, ya vimos, ¿verdad? Que viene de una palabra, de una raíz que es alabar. De ahí viene aleluya, que es alabar a Jehová. Pero este ser quiere que lo alaben a él, como se lo dijo Jesús, que si lo adorara postrado, le iba a dar los reinos de la tierra y su gloria, porque a él le fueron dados y él a quien quiere se los da. Y la música aquí en el mundo la maneja él, la música pagana. Bueno, porque la raíz del nombre de él viene de alabar. Está primero en la lista, ¿ok? ¿Por qué? Porque el objetivo de esta enseñanza es aprender cómo echar fuera a los demonios. Y los demonios son subalternos de este ser. Entonces, estos seres sin cuerpo físico son parte del reino de Satanás. Y la razón de la caída del príncipe de este mundo fue el orgullo. Y le puse príncipe de este mundo porque está en la Biblia, ¿verdad? El príncipe quiere decir que tiene poder. No hay que subestimarlo tampoco. No hay que sobreestimarlo tampoco. Hay que darle el lugar que tiene a nivel de la escritura. Es un ser que es peligroso, es mentiroso. Dice que es el padre de la mentira, es engañador, pero también acusa. Dice que es el enemigo de nuestras almas. La palabra Satanás en hebreo significa un adversario en un juicio. O sea, que es un fiscal, es como un fiscal, es como el que acusa, pero también calumnia. Entonces no juega limpio. Él no juega limpio. Por eso necesitamos sí o sí tener el Espíritu Santo adentro. Esto lo podemos leer en Isaías 14, que es la historia de ese ser. En Ezequiel 28 dice, refiriéndose a ese querubín, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado.
quiere decir que es un ser creado, él no es Dios, no, él tiene fecha de creación. Hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces se llenó de orgullo porque era muy bonito. Eso que dice ahí. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces ahí dice que por causa de su hermosura, él se llenó de altivez, de orgullo. En Isaías 14:11 dice que fue por la soberbia. También habla de la soberbia, dice, descendió al Seol tu soberbia. El Seol es una palabra parecida a la palabra Hades, solo que Seol es en hebreo y Hades es en griego. Es el lugar del inframundo, ¿verdad? Y vemos en la Biblia que está dividido en varias partes. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Por qué dice el sonido de tus arpas? Porque la creación de este ser tiene que ver con alabanza. Por el nombre viene de la raíz alabar o celebrar. Pero él quería que lo celebraran y lo adoraran a él. Entonces hasta las arpas y el sonido de las arpas fueron a dar allá abajo. Hasta ahí se las tiraron. Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Está diciendo que la puerta principal de entrada para la maldad fue la soberbia, el creerse más que los demás fue el problema de Sodoma. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad, o sea, no estaban haciendo nada productivo en el sentido, y eso es para nosotros, o sea, un cristiano tiene que estar haciendo algo productivo, que es llevando fruto para el Señor, porque entonces la ociosidad también se convierte en una puerta de entrada para los demonios. Ok, entonces Sodoma dice aquí que el primer problema que tuvo, la maldad que tuvo de primero, no habla de la homosexualidad, y ahí viene la palabra sodomita, ¿verdad? Dice que lo primero fue soberbia, orgullo, y vemos que de ahí, cuando esta gente se reúne, dicen el orgullo gay, y precisamente la palabra gay viene de una raíz hebrea que significa orgullo. Entonces, orgullo gay sería como una redundancia, ¿verdad? Porque la palabra gay viene de orgullo, que tiene que ver con la soberbia. Nuevamente, una puerta, el orgullo. Deuteronomio 17:12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal en medio de Israel. Quiere decir que la soberbia hace que no haya obediencia. ¿Por qué? Porque ¿quién es usted para ordenarme a mí? ¿Quién es usted para darme órdenes a mí? ¿Quién es usted para decirme cómo tengo que vivir yo? Eso fue lo que lo que Satanás le dijo a Eva, que podían ser diositos, que podían ser iguales a Dios. Y una persona que sea su propio Dios, una persona que rechaza a Dios y toma sus propias decisiones, yo escojo mi sexualidad, yo escojo mi propio destino, nadie es dueño de mi vida, yo. Ese es el humanismo. Bueno, soberbia. Dice que la soberbia hace que la persona no obedezca. Por eso lo puse, ¿verdad? De primero, porque tiene que ver con la desobediencia. Por supuesto que la ignorancia, ¿verdad? Como vimos arriba, dos causas generales, ignorancia y rebelión, pero dentro de la gente que tiene conocimiento o de los que no tienen conocimiento, esta es una puerta para la entrada de los demonios, el orgullo. Primera de Timoteo 3:6, en Dios habla hoy, dice acerca de los pastores. Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. Entonces, ¿cuál fue la causa por la que se cayó este ser? El orgullo. Por eso está de primero. Y la soberbia, ¿verdad? Hace que la persona no quiera que nadie le dé órdenes. ¿Por qué? Porque él es su propio Dios. Por eso los satanistas ponen una frase de bueno, no le voy a hacer propaganda a nadie tampoco de ellos. Ellos hacen lo que les da la gana. Digamos que eso es el eslogan de ellos. Número 2, prácticas de ocultismo y ocultismo generacional. Esas personas que han practicado el ocultismo ellas mismas y además de eso, a nivel de linaje, de antepasados, han habido personas que han practicado el ocultismo. Entonces se abren puertas para que los demonios entren en las personas, ¿verdad? Que son parte de esa genealogía.
Por ejemplo, algún ancestro involucrado en cualquier tipo de ocultismo, y la lista es larga, ¿verdad? Del ocultismo, pero vamos a leer donde dice. Todo tipo de ocultismo tiene relación directa con los dioses falsos. Los dioses falsos en la Biblia se llaman ídolos, ya lo vamos a leer. Y los dioses falsos y los ídolos son demonios, ya lo vamos a leer en un salmo donde hace, ¿verdad? La relación directa entre ídolos y demonios, para que no quede duda de que la idolatría es culto a demonios. La práctica del ocultismo maldice los hijos por varias generaciones, ya que se están quebrantando mandamientos y estatutos que lo prohíben. Además, esto acarrea ruina económica. El ocultismo acarrea ruina, es parte de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, número 2, primero vimos el orgullo, es una puertota, la soberbia, para que entren los demonios. Número 2, si hay prácticas de ocultismo o si han habido prácticas de ocultismo en los antepasados de uno. Éxodo 20, del 3 al 6, repasemos los mandamientos. Y ahí es donde dice que la idolatría, que es el culto de demonios, hace que Dios visite la maldad de los padres hasta la cuarta generación. O sea que sí hay respaldo bíblico. El ocultismo es quebrar el primer y segundo mandamiento, primeramente, ¿verdad? Pues se quiebran estatutos también. Ya vamos a ver, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses con minúscula. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te hincarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí dice que él es celoso. ¿Por qué es celoso? Porque la idolatría es adulterio espiritual. Adulterio espiritual es serle infiel a Dios. ¿Con qué? Con dioses falsos. Por eso es que en un lugar donde se adoren ídolos, siempre hay adulterio o hay fornicación. Porque la Biblia dice en el libro de Ezequiel que es espíritu de fornicación o de adulterio. Suena muy duro, pero así lo ve Dios. Es darle vuelta a Dios con demonios, ser infiel. Y aquí dice que él castiga eso hasta la cuarta generación. Esos son los bisabuelos. Si nosotros somos la cuarta, ¿cuál es la tercera? Los padres, son dos, ¿verdad? ¿De cuál sería la segunda? Los abuelos, son cuatro, dos y dos. ¿Y cuál sería la primera? De los bisabuelos, son cuatro y cuatro. Entonces, ¿cuánta gente está involucrada en todo eso? Tenemos 8 bisabuelos. Tenemos 4 abuelos, van 12. Tenemos 2 papás, 14, y yo, 15. Entonces, si ha habido suicidio, si ha habido ruina, si ha habido quiebra financiera, muerte prematura, si ha habido enfermedades que la ciencia no puede curar, locura, etcétera, y viene jugando. Todo eso viene. Eso hay que cortarlo en el nombre de Jesucristo. Porque aquí dice que llega hasta la cuarta generación. Ahora, Dios dice que le hace misericordia a millares, pero son a los que lo aman y guardan los mandamientos. Aquí hay una condición. Por eso es que la información es tan valiosa. El Salmo 106, ¿verdad? Ahí es donde habla de la rebelión de Israel. Y dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Aquí dice que los ídolos traen ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Entonces, hay una relación directa entre ídolos y demonios. ¿Cuál es el respaldo bíblico? Salmo 106, del 34 al 39, dice que los ídolos son demonios. Y sacrificaron a sus hijos a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Entonces, la idolatría también trae este problema, que es la promiscuidad. Eso está en la Biblia. Levítico 19:31 dice, esto es un estatuto, no está en los 10 mandamientos. Ya vimos que el ocultismo rompe los primeros dos, ¿verdad?
pero además rompe este estatuto. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, no es necesario que la persona practique el encantamiento, la adivinación. Con solo que los vaya a consultar, ya se contaminó. Con solo que los consulte, ya se contaminó. Porque en una persona que va de un hechicero, un brujo, ahí hay dos desobedientes. El que va a consultar y el que está siendo consultado. Y ya se contaminó el que llegó a consultar, porque es prohibido de acuerdo a esto. ¿Qué tan prohibido es? Éxodo 22:18 dice, a la hechicera no dejarás que viva. Bajo la ley de Moisés, si se le comprobaba a una persona que, que practicaba la hechicería, si hombre o mujer, ¿verdad? Los mataban. Deuteronomio 18 dice, amonestación contra costumbres paganas. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Son 8 denominaciones diferentes. Porque es abominación a Jehová tu Dios, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Quiere decir que la práctica del ocultismo hace que se pierdan terrenos geográficos o fincas o propiedades, y eso lo vemos. Porque aquí está diciéndole Dios a su pueblo a través de Moisés que él iba a quitar a toda la gente que estaba en ese lugar porque ellos hacían eso. Entonces, que Dios los iba a sacar a ellos y le iba a dar esa tierra a ¿quién? A Israel. Pero ellos no tenían que hacer eso. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esta nación es que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, se pierden propiedades, se entra en ruina, y aquí dice muy claramente también que se hace pasar a los hijos por fuego. Divorcios en todos los hijos, ruina en todos los hijos, problemas emocionales en todos los hijos, problemas de ira en los hijos, problemas de adicción en los hijos, problemas de promiscuidad en las hijas y en los hijos, embarazos prematuros, rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace pasar a los hijos por el fuego. Segunda de Reyes 23:5, aquí habla del zodiaco. Por eso lo puse, que es parte del ocultismo, ¿verdad? Eso tiene que ver con la astrología, no la astronomía. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Los signos del zodiaco son 12 y tienen que ver con las constelaciones. Eso es como leer el horóscopo. En la ley de Moisés, alguien, por ejemplo, que lea el horóscopo, estoy hablando, ¿verdad?, de un ejemplo, tenía que ser muerto de acuerdo a la ley de Moisés. Así es esto, así ve Dios esto, no es algo inocente, no tiene nada que ver con cosas inocentes, todo eso tiene que ver con el príncipe de este mundo. La serpiente está detrás de todo esto. La adivinación, la astrología, el leer el horóscopo, que es prácticamente observar los astros, ¿verdad? Y viendo en la eclíptica, a ver en qué posición está el sol y las constelaciones en base al movimiento de la tierra. Y con eso, decirle a una persona lo que le va a pasar, eso es abominación para Dios. Y le abre la puerta a los demonios. Aquí hablan también que adoraban al sol y a la luna, cosa que todas las culturas que no han sido Israel, como los mayas, los incas, los aztecas, ¿verdad? En Babilonia, Roma, Grecia, etcétera, han adorado al dios sol. Nada más cambia el nombre. Inti en los incas, Mitra del otro lado, Helios, y ahí va. Nada más cambia el nombre. Okay. ¿Qué hay que hacer con esas esculturas si uno las tiene en la casa? Hay que botarlas. Aquí dice que hay que quemarlas. Está escrito. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, que es maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. O sea, si uno trae objetos malditos a la casa, y estoy hablando de ídolos, ¿verdad?
o objetos que tengan que ver con dioses con minúscula, que son demonios, de acuerdo a lo que vimos en el Salmo 106, los demonios van a tener o tienen derecho legal de estar dentro de la casa de uno. Entonces, ¿cómo los vamos a estar, cómo los vamos a echar fuera si están dentro y tienen derecho legal para estar ahí? Esto les da derecho legal de estar dentro de la casa. Y si uno no saca eso de la casa, ¿cómo va a echar fuera a los demonios? Porque por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahí dice que no hay que participar en nada de eso. En nada de eso. Eso hay que dejarlo quieto. Nadie puede jugar con eso sin tener una consecuencia. Satanás no perdona a un creyente que se meta en el territorio de él, ¿verdad? Para curiosear. No va a haber una represalia. Todo tipo de acercamiento al ocultismo acarrea problemas con demonios. Las películas que están cargadas de ocultismo, las películas de miedo, por ejemplo, las personas que han visto la película del Exorcista, muchas han tenido que ser liberadas porque esas mismas personas dicen que cuando vieron esa película ellos sintieron o ellas sintieron que algo se metió, que algo se les metió. Y es cierto, porque precisamente para eso están hechas, para que se metan espíritus inmundos en las personas que están viendo algo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Juegos de video pactados sobran. En Minecraft, si lo quieren investigar, que es uno muy común, ¿verdad? Más que todo en niños y adolescentes. En Minecraft es un juego que tiene que ver con el ocultismo. De hecho, en el juego se entra a un lugar que se llama, creo que Netherland, que es la parte del inframundo. O sea, los papás, hay que ver qué es lo que están jugando los chiquitos. Después se quejan de que hay rebelión, de que no hacen caso, de que son malcriados, que patalean cuando se le dan órdenes o zapatean o le pegan a una persona. No, hay que poner atención a eso. Lectura de manos, ¿verdad? Cartas del tarot, jugar Ouija. La palabra Ouija, ahí hay dos versiones, ¿verdad? Que viene de una palabra egipcia que significa mala suerte. Eso lo puso el que patentó la Ouija a finales de 1800. O sea, no es un juego nuevo. Y otros dicen que Ouija, que es oui en francés, sí, y ja, sí en alemán. O sea, que es sí, sí, dos veces sí, como afirmando algo, dando la puerta para que entre. Pero me llamó la atención de que el que patentó este juego en 1800 y resto dice que la palabra viene de una palabra egipcia que significa mala suerte. Y bueno, hay que ver la estadística, a ver si los que juegan eso les va mal después. Yo diría que a casi todos, ¿verdad? Porque eso es jugar con el diablo. Libros de nueva era, libros de control mental, libros de magia, tener idolatría en la casa, juguetes, también hay que tener cuidado. Los juguetes, ese es todo un tema, ¿verdad? Es conflictivo porque mucha gente, ¿verdad? Le dice a uno, es que eso es quitarle la ilusión a un niño. Bueno, es mejor quitarle la ilusión y el demonio que va a estar ahí metido en la casa, que no tenerlo en la casa por algo que en realidad Dios aborrece. Pero eso es algo, ¿verdad? Que el Señor tiene que poner el convencimiento a través de la escritura y a través de lo que están viendo en el comportamiento de los hijos o de las hijas, a ver si es cierto o es mentira. El respaldo bíblico está. Lo que pasa es que el enemigo no es tonto. Él mete todo eso desde la niñez en la cabeza de los seres humanos a través de juguetes, muñecos, muñecas, peluches, juegos, etcétera. Cuando uno se mete en esa parte en una casa, finalmente se topa con una tapia. Ya todo el mundo empieza a hacer muecas y pucheros, pero es parte de lo que dice la escritura. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios sin quitar ni ponerle ni una sola palabra. Ok, bueno, vamos a dejar la prédica hasta aquí por el tema del tiempo. Quedamos en la tercera, es falsas doctrinas, y aquí sí ocupo un poquito más de tiempo para desarrollar este tema de falsas doctrinas. Entonces hemos visto dos causas: ignorancia y rebelión o desobediencia. Los impíos están en la primera, aunque también hay impíos que saben la verdad, pero han decidido no creer. Eso ya es una mezcla entre ignorancia y rebelión, pero están en la categoría de los hijos del diablo, de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a lo que yo digo. Los rebeldes ya es otra cosa, y hemos visto tres puertas: el orgullo, ¿verdad? Que es el motivo por el cual se cayó
el jefe del reino que es enemigo nuestro. Así se cayó esa persona o ese ser por el orgullo, que pone atención al orgullo y a la soberbia, porque es la entrada a todas las demás. Eh, Después vimos el tema de prácticas del ocultismo y ocultismo generacional. Y en este tercero vamos a quedar falsas doctrinas, que es parte de, ¿verdad? Entonces, voy a parar la transmisión, el compartir la pantalla, va a prender la cámara y vamos a hacer la oración final. Vamos a orar juntos. Padre del cielo, gracias, Señor Jesús, por este tiempo que hemos estado, Señor, compartiendo la Escritura. Gracias, Padre Santo, porque la Biblia dice que cada uno, Señor, de los mensajes, los capítulos y versículos de estos 66 libros, Señor, son, Señor, una lámpara que nos alumbra. Es la luz que le prende, Señor, la luz que identifica las tinieblas. Como decimos a veces, Señor, es como prender la luz en un sótano y se empiezan a ver, Señor, las ratas y las cucarachas y las cosas que tienen que salir de ahí. Hay gente que prefiere apagar la luz para no ver las ratas. Padre del cielo, pero yo te pido y te pedimos en esta tarde que eso no suceda en nuestras casas ni en nuestros casos, sino que podamos, Señor, sacar todo objeto que le dé derecho legal al enemigo de nuestra casa, de estar en nuestra casa, toda práctica de ocultismo que hayamos nosotros hecho, o si sabemos que se han hecho, Señor, en nuestros antepasados, que es muy probable que sí. Señor, que podamos nosotros renunciar y pedirte perdón, incluso por pecados de los antepasados, Señor, como lo hacía, Señor, Daniel, como lo hizo también, Padre del cielo, Ezequiel, cuando oraba, Padre Santo, y Nehemías, y todos ellos, Señor, ellos pedían perdón por los pecados, Señor, de los antepasados, por haber sido rebeldes, desleales, por haber hecho, Señor, lo abominable ante tus ojos, por haber sido malagradecidos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros, Señor, toda mentira del diablo, que lo que es del reino de las tinieblas, Señor, aunque esté disfrazado de algo inocente, que resalte a nuestros ojos espirituales, Señor. Quita toda ingenuidad, Señor, de nuestra mente y corazón. Que no seamos ingenuos para el reino de las tinieblas, Señor, o con lo de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser ingenuos para hacer lo malo, pero tenemos que tener, Señor, discernimiento para poder identificar las mentiras del diablo, Padre del cielo. No permitas que nosotros seamos tolerantes en nuestras casas a cosas que no están bien. Si hay que tener, Señor, conversaciones familiares, si hay que tocar temas conflictivos, Señor, que sea para bien y para resolver. Lo contrario, no se puede adquirir la liberación espiritual completa, Señor. No se puede echar un enemigo con el cual estamos durmiendo. En esta tarde, Señor, te pedimos por la salud de todos los que estamos aquí escuchando el mensaje y los que van a ver este video, Señor, posteriormente. En el nombre de Jesús, pedimos pidiendo, Señor, por sanidad, Señor, en los pulmones, que no haya opresión en el pecho, que haya facilidad para respirar, tanto para inhalar completamente como para exhalar completamente. Que no haya, Señor, faltante o una respiración disminuida, sino que se expandan esos pulmones, Señor, de todos nosotros en el nombre de Jesús. Que todo dolor de cabeza, toda migraña se quite, todo dolor de cuerpo, toda debilidad, toda angustia y todo espíritu de temor en este momento, en el nombre de Jesús, lo venimos, Señor, atando, debilitando en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos analizar qué puertas le hemos abierto, Señor, al enemigo, ya sea a través de redes sociales, que es parte de lo que tenemos que ver, porque ahí, Señor, se promueve un montón de cosas que no te gustan, la blasfemia, la promiscuidad, el voyerismo, imágenes, Señor, que transmiten emociones, Señor, impulsos. Todo eso, Señor, no es nada inocente. Esa excusa de que estamos en redes sociales para ver prédicas, Padre del cielo, el balance siempre da negativo. Te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones, Señor, radicales, porque Satanás no está jugando, mucho menos en estos tiempos, porque él sabe que le queda poco tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas
Y te pedimos que saque de nuestra vida, Señor, todo lo que tenga que ver con el ocultismo, todo lo que no te agrada. Quita de nosotros orgullo, soberbia, altivez, porque la Biblia dice que tú al altivo lo miras de lejos, Padre del cielo, los ves de lejos. No permitas que tengamos nosotros un corazón altivo, Señor, teniendo una imagen inflada, Señor, de nosotros mismos, siendo nosotros polvo y ceniza, dijo Abraham, Padre del cielo. Ayúdanos a ser mansos y humildes, como dice la Escritura, que ese es el yugo tuyo, Señor. Que aprendamos a ser mansos y humildes como tú, para que podamos tener reposo en nuestras almas. Que seamos difíciles de ofender, Padre del cielo. Que no nos ofendamos fácilmente. Porque para predicar tu palabra, Señor, hay que tener eso. Porque estamos muertos. Y a un muerto, Señor, no le interesa nada de lo que le digan en la vela, porque ya está muerto. Ni insultos, ni burlas, ni ataques, ni nada. Estamos muertos y nuestra vida está en Cristo Jesús. En esta tarde también bendecimos, Señor, a todos nuestros familiares. Te pedimos que los guardes y los protejas. A todos los que no te conocen todavía, Señor, te pedimos que trates con ellos para que ellos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, te damos las gracias nuevamente por poder celebrar la Santa Cena a través de la tecnología, Señor, y que el beneficio, Señor, porque siempre el beneficio en la obediencia, en la santidad, rectitud y en la integridad, Señor, la podamos tener todos en cada una de las casas. Quita de nosotros todo temor, toda angustia, toda preocupación, Señor, y la lanzamos delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y yo bendigo, Señor, a cada uno de los que están escuchando la prédica, con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. Llénanos de paz, Padre del cielo. Cancelamos toda represalia y venganza del enemigo en contra nuestra por estar escuchando hoy verdades, Señor, y realidades y estrategias del adversario, Señor. En el nombre de Jesús cancelamos toda represalia y venganza. En el nombre de Jesús declaramos la palabra que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado junto con la bestia y el falso profeta al lago que arde con fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La palabra de Dios dice: y para eso apareció el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Está escrito. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que envíes tus ángeles escogidos a protegernos y a proteger a nuestros hijos y familiares, Señor, donde quiera que estén. Porque está escrito en el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Estamos pisoteando toda fuerza enemiga de maldad, toda hechicería en contra nuestra, toda brujería, todo encantamiento, todo conjuro, rezo, ayuno que hayan hecho los brujos, agoreros, hechiceros, sortílegos, chamanes, etcétera, gente que practica el vudú o lo que sea en contra nuestra, que nada de eso prospere, porque está escrito que no hay adivinación ni hechicería en contra de Israel ni en contra de Jacob. Maldigan ellos, pero bendice tú, Padre Santo. Y declaramos la palabra que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque la venganza no es nuestra, es tuya, Padre del cielo. Ayúdanos a ser embajadores, Señor, tuyos aquí en la tierra, y poder, Señor, explicar el mensaje de salvación de una manera clara, Señor, sin ambigüedades y directa. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre del cielo. Debilitamos toda fuerza del enemigo en nuestra contra, Señor, y toda influencia satánica en nuestra mente se quita en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, toda punzada en el corazón, toda angustia y opresión en el pecho se va en este momento en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre del cielo. Gracias nuevamente, Señor, por la salvación que tú nos has dado, no por obras, sino porque es un regalo tuyo. Amén y amén. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por su tiempo. Y si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8.